a realizar, sí tenemos que considerar lo que sea el aspecto del diagnóstico. Esto ya lo vimos, la importancia de los diagnósticos, principalmente con algunas situaciones como las fosfatas alcalinas que se pueden encontrar, pero que definitivamente lo más importante de esto es la biopsia, porque es la que siempre nos va a conllevar a qué patología, a qué tipo de patología nos podemos encontrar. Por favor, apaguen sus micrófonos para que en un momento no se nos esté formando este jueguito de sonido, por favor. Y mencionábamos que la biopsia pues, es la toma parcial o total de lo que es una lesión patológica, con el objetivo de mandar a hacer su estudio histológico y poder definir qué tipo de lesión se va a encontrar. Mencionábamos, inclusive algunas lesiones se eliminan nada más con un simple corte, con un simple curetaje, pero algunas micrófonos, por favor. La localización es muy importante considerar que algunas pueden ser en el maxilar superior, otras en la mandíbula, otras pueden estar en tejidos blandos como es el labio, como es la lengua, como es más zonas, siempre están en 2 dimensiones nada más, pero sí tenemos que tomar en cuenta. Los colores, pues ahí inclusive mencionamos que el Riesi es un libro que nos define a las lesiones por el color, ¿verdad? Hay unas que son blanquecinas, amarillentas, rojizas, azuladas, en fin. Entonces, siempre es muy importante considerar toda esta situación. La forma, algunas tienen forma de coliflor como lesiones virales, por ejemplo, algunas son rugosas, son en forma corrugada, algunas son en forma bombada, por ejemplo. Entonces, siempre definir esa forma que tiene la lesión hay que mencionarla. ¿No me escuchan varios? A ver, yo creo que a lo mejor me escuchan cuando comencé, me comenzaron a escuchar. ¿Me escuchan? Sí, Doc, desde el principio lo estamos escuchando. Sí, entonces lo escuchamos. Bien, entonces si alguien no me escucha es que a lo mejor está o tiene bajo el volumen en su computadora o su teléfono, Tengo una su iPad. compañera que no escucha. Sí, pero si me escucha la mayoría es que entonces ya es de lo que está utilizando, le dije que abajo había varias opciones para el micrófono, que le buscara y le picara. No sé si ya lo haya logrado. Ahorita sí, porque entonces si me escucha la mayoría es que ya es problema entonces ya del aparato de cada quien, ¿no? Entonces, por favor, ahí aplíquense, vean bien, a ver, espero unos minutos, voy insistiendo, por favor, o si no, apóyense con sus compañeros para que en un momento dado, pues también puedan ver. Pero sí, como dicen, la aplicación tiene diferentes botoncitos ahí para que chequen. Lo único que les estoy pidiendo es que apaguen el micrófono para que no se escuche lo de ustedes. ¿Sale? ¿Continuamos? Pues sí, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, entonces, dentro de todo esto mencionábamos también lo que era la función. En algunos, la función llega a alterarse de una manera significativa, lo que es la oclusión cuando llegan a crecer estos tumores, la función del habla por cuando llegan a involucrar la dificultad para hablar, o inclusive algunas lesiones involucran lo que serían la parte condilar, ¿verdad? El cóndilo se llega a afectar y esto pues sí trae problemas de una manera significativa. Algunos están más relacionados con hombres y mujeres. Mencionamos que desafortunadamente en muchas de las lesiones son de 3 a 4 por mujeres por un hombre. Pero sin embargo, cuando hablamos del sexo, las lesiones más agresivas y más complicadas tienden a ser más en el hombre que en la mujer. Entonces, pues es algo que también sí tenemos que considerar. En número es más en las mujeres, pero en gravedad y en momento de agresividad es más en el hombre que en la mujer. Los linfáticos que debemos de considerar siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de lesiones que son muy agresivas o que tienen un comportamiento maligno, muchas de ellas, pues van involucrándose lo que son las cadenas linfáticas. Mencionábamos que de alguna de ellas pues, también
A ver, aquí nos van a mandar un screen para que podamos ver lo del sonido y eso. Los linfáticos que mencionábamos la clase pasada, que es importante tomarnos en cuenta, toda lesión que en un momento se involucre, hay que hacer valoración y revisión de lo que son los linfáticos. Es muy importante y tomarlo en cuenta. Lesiones pueden ser uni o pueden ser bilateral. Regularmente cuando hablamos de lesiones micóticas, cuando hablamos de lesiones virales, en la mayoría de los casos, cuando se hablan de lesiones que son bilaterales, muchas de ellas tienen a tener un comportamiento, tienen a ser un manejo asociado con cambios hormonales, por ejemplo, que es lo que en momentos se llegan a encontrar, entonces, o inmunológicos inclusive, ¿verdad? Cuando llegamos a ver lesiones virales, y algunas están asociadas con síndromes que en un momento se llegan a encontrar, entonces siempre hay que hablar todo eso, si son solitarias o son múltiples. Cuando hablamos de los síndromes, mencionábamos, por ejemplo, el síndrome de Gorlin-Goltz o el síndrome de nevo vasocelular, el cual se va a caracterizar por la presencia de quistes conocidos como queratoquistes. Y estos queratoquistes, que hoy en día ya la última nomenclatura que hacen los patólogos lo mencionan como un tumor queratoquístico, pero definitivamente, aunque se haya considerado un tumor por el grado de agresividad, tiende a ser tiene que ser un quiste con todas sus características quísticas por lo que es el aspecto clínico. Pero cuando se asocia con el síndrome de Gorlin-Goltz, tiene lesiones múltiples que pueden estar en la propia mandíbula de un lado o del otro, asociadas con el maxilar o en otras partes del cuerpo como son el fémur. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esta situación que se llega a presentar con lo que es el aspecto de la clínica. Y tenemos que considerar si son lesiones múltiples o son lesiones únicas. La consistencia, si es una consistencia dura, si es una consistencia blanda. Muchas veces cuando son consistencia blanda se puede confundir con un proceso infeccioso. Cuando son de consistencia dura, regularmente casi siempre son lesiones virales, lesiones tumorales. Entonces, a veces algunos quistes son blandos, hay que tomar en cuenta esa consistencia de lo que en un momento llegan a presentarse, lo que están asociados con tejido graso, como cierto tipo de tumores son muy suaves, son muy blandos en su consistencia, pero algunos tienden a ser tan duros, tan firmes, como en un momento llegan inclusive a tener la semejanza y la consistencia de una pelota. Entonces, la consistencia es muy importante. Hay que tomar en cuenta si hay sintomatología o no hay sintomatología. Yo aquí no sé si es afortunado o no es afortunado, porque cuando tenemos una sintomatología, o sea, no hay dolor, a veces el paciente se va dejando, ¿no? Porque dice, pues mientras no me duela, no me atiendo. Pero nos hemos encontrado con tumores ya muy grandes y muy destructivos en muchos de los casos. Y cuando se llegan a encontrar algunas partes anatómicas asociadas con nervios, como es el dentario inferior, en lo que sería la mandíbula, nos hemos encontrado que desplazan al nervio, no lo involucran, nada más lo desplazan, pero no hay dolor en el paciente. Cuando ya son lesiones que van destruyendo el tejido por sí mismo en todo su entorno, ahí sí llega a haber dolor, como es el caso del cáncer. Pero ya hablamos de una lesión patológica, pues que definitivamente tiene otras consistencias, otro tipo de agresividad, pero también hay que tomar en cuenta si hay dolor o no hay dolor en el paciente. Cuando tenemos lesiones que son fijas en su grado o pueden ser móviles, el grado de movilidad en las lesiones. Cuando son lesiones que son móviles, hay que tener mucho cuidado, porque regularmente son lesiones que tienen ramificaciones. Entonces, las ramificaciones tienden a ser un poquito difíciles, tienden a ser complicadas en muchos de los casos, y esto trae como consecuencia que en un momento dado, pues traiga situaciones en otra índole que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esas ramificaciones se meten entre los tejidos, y eso puede hacer que las lesiones sean recidivantes. En cambio, cuando la lesión es totalmente fija, es una lesión que está unido a un pedículo, o sea, a un segmento de tejido nada más, y crece esa bola, pero tienden a ser inclusive más fáciles de poder eliminar y con menor grado de recidiva. Entonces, sí es muy importante considerar el grado de movilidad de una lesión que se llegará a presentar. La superficie, si tenemos una superficie lisa, si tenemos una superficie corrugada, por ejemplo, si en un momento tenemos una
una superficie erosiva, ¿verdad? Como las lesiones virales, el cáncer, por ejemplo, llegan a tener lesiones erosivas. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en un momento dado, ¿no? Si es translúcida, si tiene humedad. Por ejemplo, algunas lesiones que están asociadas con glándulas salivales, como por ejemplo los mucoceles, tienen que ser lesiones translúcidas y que en un momento pues, nos da una situación de lo que en un momento nos da el aspecto clínico y de lo que en un momento quirúrgicamente tenemos que realizar con estas lesiones. Arrugadas o deprimidas, que estas pueden ser lesiones virales, pueden ser lesiones que estén asociadas con cáncer, inclusive algunas de ellas. Entonces, también tenemos que ver si son lesiones fisuradas. Cuando son lesiones fisuradas que regularmente tienen que ser una consistencia dura, pero tienen diferentes fisuras que se llegan a presentar. Y estas se encuentran mucho en lo que son, a ver, es que aquí se me, a ver, déjenme ver esto, a ver, déjenme enfocarlo nada más. ¿Ahí se ve mejor? No mucho. A ver, voy a retroceder un poquito. ¿Ahí está mejor? No. No. Hace ratito me estaba. Es que como es en azul, lo de clínica sí se ve bien, ¿verdad? Sí, pero las letras blancas las letras, sí es que es también por el color. Para darle un enfoque. Ahí ya mejor. se ve mejor. Sí, ya se ve mejor, doctor. Ahí está mejor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con las características clínicas de las lesiones, ¿verdad? Fisuradas. La textura, en la textura nosotros tenemos que observar también, algunas son muy parecidas en lo que es la situación, ¿no? Porque en la textura también se ve mucho lo que es la parte de la superficie, por ejemplo, ahí tenemos que ver qué textura tiene nuestra lesión, si en un momento dado esa textura tiene alguna forma corrugada, si es lisa por completo, si en un momento dado presenta algún tipo de depresión, la textura también nos une en la consistencia, si es dura, si es blanda. La base es muy importante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lesiones, cómo de repente se ve una bola impresionante y de repente vemos que tiene una base muy pequeñita con un pedículo. Y algunas de ellas tienden a ser un poquito agresivas en el sentido de su crecimiento, pero también hay que ver si en un momento esa base involucra mucho tejido blando, o bien cuando están dentro del hueso, pues tienen que estar inclusive a veces aisladas del hueso, pero involucradas en las partes laterales de la parte interna del hueso. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esa consistencia, ya la habíamos visto, si era dura, firme, blanda, o bien está elástica, pastosa, fluctuante. Friables, cuando ya el tejido se encuentra en muy malas condiciones, ¿verdad? Vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que es la biopsia, los diferentes tipos de biopsias. La biopsia incisional, ¿qué se refiere a la biopsia incisional? La biopsia incisional está definida, por favor apaguen sus micrófonos. La biopsia incisional es la toma parcial de una lesión. ¿En dónde se realiza la biopsia incisional? Cuando son lesiones muy grandes, cuando sospecha que tengan cierto grado de malignidad o de agresividad, o bien, o también en un momento dado, cuando son lesiones que tenemos un compromiso de anatómicamente hablando, de una manera significativa. Por ejemplo, si encontramos una lesión, por favor apaguen sus micrófonos, ¿no? Que nos está haciendo mucha interferencia. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión que está en un maxilar superior y en la parte posterior, muchas veces hay que tomar en cuenta que tenemos el nervio maxilar superior, en gran parte de sus ramas, tenemos el plexo pterygoideo, que es una rama venosa bastante grande, y tenemos muchas arterias de la maxilar interna. Entonces, eso hace que quirúrgicamente sea muy comprometido el caso, y aquí es donde tenemos que considerar si en un momento dado, si es una lesión agresiva, por ejemplo, esta lesión agresiva puede involucrar quitar más tejido. Entonces, por eso la biopsia incisional es muy importante tomarla en cuenta. Este es un tumor de una paciente pediátrica que le iban a quitar la mitad del maxilar. No le habían hecho biopsia. ¿Sí? Vemos una bola sumamente grande en toda esta zona. Vemos un tamaño muy significativo de la lesión, pero sin embargo, cuando tomamos era una lesión agresiva, pero benigna completamente. Entonces, ahí tomamos en cuenta que ese tipo de lesiones tienen un comportamiento quirúrgico muy reservado en el sentido de la agresividad, o sea, es más conservador el tratamiento quirúrgico.
Pero ese caso lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver cómo pensaban quitarle todo el maxilar superior era necesario más que con un tratamiento conservador. Entonces, en estos casos la biopsia incisional nos sirve para eso. No es igual que quitemos nada más la bolota, por decirlo así, a que quitemos toda la mitad de un maxilar. Entonces, la biopsia incisional nos sirve mucho para este tipo de situaciones. En cambio, lo que es la biopsia excisional nos habla acerca de la eliminación total de la biopsia. Aquí nosotros vamos a tomar lo que se considera como una incisión en uso. Este es un ejemplo muy clásico. La incisión en uso, como pueden ver, es una incisión que tiene una forma elíptica completamente. Y esta incisión en uso nos hace ver que nosotros en biopsias de cierto tamaño, principalmente en tejidos blandos como son los labios, como son las mucosas vestibulares, como es la lengua, nos sirve perfectamente para poderla retirar. Miren, aquí por ejemplo vemos el clásico ejemplo de la biopsia incisional. Vean, se hace una incisión en uso, una forma de elipsoide, de esta manera, con el bisturí, ¿sí? Y se va profundizando a los lados de la lesión hacia la parte interna, van convergiendo los cortes para que en un momento se pueda retirar. ¿Qué ventaja me está hacer esta incisión? Que me va a quedar una forma elipsoide, pero yo comienzo a suturar en la parte medial, pongo un punto y los bordes se van a aproximar. Y luego coloco 2 puntos laterales al central y estas se van, entre más puntos se van colocando, esto se va formando una línea recta, lo cual me permite considerar que elimino la lesión y no ocasiona deformidades tanto en los tejidos. Cuando se hace esta incisión en uso, que es cuando eliminamos totalmente una lesión patológica, que es lo que se considera como una biopsia excisional, debemos de tomar en cuenta 2 factores. Uno, cuando la lesión se ve con características benignas, sin tanto problema, nos vamos al límite a 1 milímetro de la lesión, como aquí, miren, donde tengo el punto, será 1 milímetro, que son los cortes que vamos a hacer. ¿Qué me da como ventaja? Pues que obviamente esta incisión elipsoidal o en uso, como se conoce, pues va a ser mucho más pequeña. Sin embargo, si sospechamos de una lesión con características de agresividad o algo por el estilo, entonces nosotros vamos a tomar márgenes de seguridad, que es esto, que se toman de 4 o 5 milímetros de lo que es el borde de la lesión hacia la parte externa. O sea, nuestra incisión va a ir de 4 o 5 milímetros en cada uno de los bordes laterales. ¿Qué va a hacer con esto? Pues que obviamente el uso, la incisión sea mucho más grande, ¿verdad? Involucra más tejido tanto en lo largo como lo que es la profundidad de la lesión. Entonces, eso es nada más las situaciones que en un momento dado se llegan a considerar. ¿Sí ven el rayo? ¿Alguien que me pueda contestar? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Gracias. Gracias. Entonces, precisamente esto es la profundidad. Entonces, miren, si nosotros vamos aquí al borde, al límite, obviamente la profundidad es menor, ¿verdad? Se va a este límite nada más. Y obviamente lo largo de la lesión también es mínimo. Sin embargo, si tomamos bordes de seguridad de 4 o 5 milímetros, entre más tomemos, más profunda es la lesión, más se profundiza la lesión y más se alarga la lesión. Obviamente dejando un mayor defecto y esto va a ser considerado. Entonces, como pueden ver, sí es muy importante que considerar el uso, también depende de las características y de lo que momentos se involucra en cada una de las lesiones. Aquí, por ejemplo, miren, estamos en un higroma, que es una lesión de glándulas salivales. Esta es la lengua. Nos estamos yendo nada más al límite de lo que sería la incisión. Nada más nos vamos al límite porque es una lesión totalmente benigna y aquí estamos viendo cómo el uso viene para acá, el uso viene para allá. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más con claridad lo que es esta lesión. Sin embargo, también tenemos lo que es la biopsia por aspiración. En la biopsia por aspiración, nosotros tomamos y consideramos ciertas características en la cual, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ver el contenido de una lesión. ¿En qué condiciones? Quistes principalmente. En este caso, había una cavidad y al obtener ese líquido que ustedes observan es de color amarillento, ¿sí? Y ese color amarillento está relacionado con pus. ¿Y está relacionado principalmente con qué?
estafilococo dorado o aureus, ¿sí? También nos sirve, como en este caso, para ver este tipo de situaciones. Los que, bueno, creo que nadie de ustedes estuvo conmigo en cirugía 1, pero por ejemplo, les mostraba yo algunas biopsias de aspiración en el cual el contenido era de color amarillo, era de color negruzco, de color achocolatado. ¿Qué caracterizaba eso? Presencia de anaerobios. Entonces, las biopsias por aspiración no nos sirven para patología, sino también nos sirve para ver algunas características de otro tipo de entidades, como son las infecciones, casos como infecciones cervicofaciales. Y ahí nosotros estábamos viendo, si yo sé que hay anaerobios, pues voy a introducir algún tipo de medicamentos o antibióticos más específicos, como es el metronidazol, como es el tinidazol. Aquí estoy viendo lo que sería ese color amarillento, ¿verdad? Que me dice que hay mucho estafilococo dorado áureo. Pues nunca utilizaría yo prácticamente una penicilina. Tal vez la única penicilina segura ahí podría ser una dicloxacilina, pero de ahí, por ejemplo, manejar una amoxicilina sería un error total. Entonces nos sirve mucho también para esto. Sin embargo, lo que estamos viendo ahí es la clásica, el aspecto clínico de una lesión quística. Ahí me está diciendo qué tipo de quiste inclusive puede ser. Si ustedes observan, vemos ciertos granitos en su interior, pero es un color ámbar transparente, que es clásico de un quiste. Y sé que si es un quiste así, ya sé qué tratamiento voy a hacer. Voy a hacer un tratamiento de curetaje, un tratamiento de enucleación que es totalmente conservador. Sin embargo, si yo hubiese visto en su parte interna, como vamos a ver un poquito más adelante, en la parte interna hubiera visto cristales más grandes de color blanquecino, como si fuese requesón, me está hablando de un queratoquiste. Y cuando hablamos de un queratoquiste, lo primero que tengo que buscar es la relación con el síndrome de Gorlin-Goltz, que ya les he mencionado anteriormente. Entonces, aquí también, y ya sé que si es un queratoquiste, mi tratamiento tiene que ser más agresivo. Por ejemplo, si yo lo quiero quitar, quiero hacer una técnica de enucleación en la cual retiro completamente la lesión, por ejemplo, para un quiste. No, en un queratoquiste no nada más retiro la lesión, sino que además en la cavidad que me queda la lleno de azul de metileno, dejo que ese azul de metileno se aspire tantito en el hueso y luego con una fresa en forma circular o con un fresón voy quitando todo ese hueso hasta que el azul de metileno desaparece. Todo ese corte de hueso que se hace alrededor con un fresón de manera circular se conoce como osteotomía periférica, que ya hablamos de un tratamiento más para realizar un tratamiento. Entonces, ya miren, en un queratoquiste, si quitamos toda la lesión, hacemos una enucleación. Si agregamos el azul de metileno y quitamos todo lo que está a su alrededor hasta que desaparezca el azul de metileno, es una osteotomía periférica. Y todavía hay una sustancia quelante o quemante que elimina lo que son los quistes de esta naturaleza que se conoce como solución de Carnot. Esta solución de Carnot está compuesta por algunos ácidos, está compuesta por vinagre y diferentes sustancias que va a hacer que el ante va a quemar todavía la profundidad. Acuérdense, no sé, creo que si hablamos todavía de lo que es Es que la plataforma me sacó de momento. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Muchas gracias. Si es que de repente la plataforma me sacó, pero bueno, ya estamos adentro otra vez. Bien, entonces les comentaba yo del queratoquiste, que es algo muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ese queratoquiste, cuando está relacionado con el síndrome de Gorlin-Goltz, es mucho más agresivo. Si un queratoquiste se encuentra aislado, no es tan agresivo como un queratoquiste. ¿Por qué? Porque los queratoquistes que están asociados con el síndrome de Gorlin-Goltz están relacionados con lo que se conoce como quistes satélites, que son prolongaciones de ese mismo quiste y es lo que hace que sean muy recidivantes. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta las biopsias, considerar ciertas características y eso nos va a dar un hincapié también para qué tipo de procedimientos o tratamientos tenemos que aunarnos para seguir con una buena situación de manejo en los pacientes. Entonces, como pueden comenzar a ver, pues todas las situaciones patológicas tienen su importancia y sus alternativas para poderlas manejar.
Tenemos otro que es la aspiración con la biopsia. A ver, permítame. Permítame un segundo. Sí, Doc. Bueno, si es que me estaba diciendo, Vale, que habían sacado de la plataforma, que se había cortado la transmisión, pero sí es que la plataforma me había sacado por momentos, pero ya veo que ya estamos otra vez, ¿verdad? Sale. Entonces continuamos. Entonces, la aspiración con aguja fina. Este es un procedimiento en el cual, cuando se ven ciertos tumores que son un poquito profundos, por ejemplo, se introduce una aguja a lo que es el centro de la lesión y cuando se está adentrando se va aspirando para que parte de la aguja y parte de lo que es la jeringa pueda tener un contenido de la propia lesión. Para algunos dicen que hay cierto grado de seguridad, para otros dicen que pues es muy poca la recolección de la lesión patológica, pero tal vez en donde más se ha visto que se ha tenido cierto éxito es en situaciones de tumores relacionados con cáncer. Entonces, pues ahí comenzamos a ver que también la aspiración con aguja fina pues nos sirve bastante bien. Y luego tenemos lo que se conoce como la citología exfoliativa, que en casos de cáncer, en mucho tipo de lesiones, principalmente tejido blando, como es la lengua, como es la mejilla, como es el cabello, pues ahí nos funciona bastante bien. Que de alguna manera hacer una recolección de ese tejido, colocarlo sobre lo que sea una parte cristalina y ponerle ciertos aditivos, nos va a ayudar a identificar qué tipo de lesión pueden ser. Entonces, estas tenemos como las principales situaciones que nosotros podemos manejar en lo que es la identificación para el estudio de una biopsia de cierta lesión. Sin embargo, pues las que más nos van a funcionar, como podemos ver, es la incisional, la excisional y la por aspiración. Eso nos podría hacer muy bien. Sí, con aguja fina, como yo les comentaba, Melissa, se utiliza en lesiones que son un poco profundas, que no, hagan, por ejemplo, en cuello. Cuando de repente encontramos una bolota por ahí, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es que introducimos una aguja y en el momento que estamos haciendo contacto con la lesión patológica, la vamos introduciendo y vamos aspirando. Esa aspiración que vamos haciendo durante la situación va recolectando parte del interior de la lesión. Desafortunadamente, pues es muy poca lo que es la recolección, pero también sí nos ayuda mucho. Aquí hay que tener cuidado y tomen atención en lo que les voy a comentar, porque ya pasó en el posgrado de odontopediatría, que de repente era una lesión vascular. Y algunas lesiones vasculares, como son los hemangiomas, ocasionan problemas muy serios, porque si ustedes quieren hacer una aspiración, una biopsia por aspiración o con aguja fina, a veces estas están asociadas con grandes vasos o vasos muy grandes, que si en un momento ustedes perforan eso, pueden tener un sangrado bastante fuerte y eso puede inclusive hasta llevar al fallecimiento de un paciente. Una vez ahí en el posgrado de odontopediatría, alguien hizo eso en una lesión vascular y ya se estaba yendo el paciente. Entonces hubo un problema muy serio y sí hay que identificarlos. Por eso es que muchas veces antes de tomar una decisión de esta naturaleza, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es las tomografías. Y a veces las tomografías con medio de contraste pues nos determinan los vasos que se encuentran involucrados, qué tipo de vascularidad se encuentra asociada con este tipo de lesiones, y antes de tomar una biopsia, tomar una tomografía siempre nos va a ayudar muchísimo para que podamos tomar la decisión de qué vamos a realizar, ¿sale? Entonces, como una recomendación, y esa es la aspiración con aguja fina. Vamos a comenzar a hablar acerca de quistes. Ya hablamos de biopsia, de la importancia de la biopsia, y vamos a hablar acerca de los quistes. Los quistes, como se menciona, sí, Melissa, son cavidades patológicas intraosseas recubiertos por epitelio. Recordemos que un quiste se va a definir como una lesión en la cual está recubierta por un tejido epitelial y la cual, por una diferencia de presiones osmóticas e hidrostáticas, van a tener un crecimiento favoreciendo la absorción del hueso periférico y el crecimiento de esta lesión quística. ¿A qué nos referimos con esto? Que en primer lugar, cuando se comienza a formar un quiste, este quiste en su interior va a estar recubierto por una pared de tejido epitelial.
Sobre esta pared epitelial, por medio de una presión osmótica, todo el líquido que contiene el hueso periférico va a ser absorbido a su interior. Al ser ingerido a su interior, aquí va a comenzar a haber una presión interna, conocida como presión hidrostática. Entonces, esta agua se acumula en su interior, hace presión interna y eso hace que el hueso se vaya absorbiendo, permitiendo que el crecimiento del quiste. Y esa es la manera en cómo se va a definir un quiste, que es una cavidad recubierta por tejido epitelial, en el cual a la diferenciación de presiones hidrostáticas, osmóticas e hidrostáticas van favoreciendo su crecimiento con la periférico. Entonces, bueno, esos son lo que son los quistes. Y de acuerdo a los quistes, pues vamos a tener muchas características, muchas formas en cómo se van a desarrollar. Tal vez los más comunes son los intraóseos asociados con lo que se conoce como quistes de origen dentígeno. Y para esto, pues tenemos los de origen odontogénico, en los cuales vamos a encontrar de desarrollo, que se van desarrollando a través de la vida, y los que tienen un origen inflamatorio. Tal vez, de entre los más comunes, los que más vamos a presentar son los de origen inflamatorio, en el cual va a estar relacionado casi siempre con necrosis pulpar. Dime, Melissa, ¿qué me estabas preguntando? Ajá, mi pregunta es que si los dientes supernumerarios pueden causar algún tipo de quiste. Los dientes supernumerarios, como hablamos en el mesodem, como son los paramolares o como son los premolares, que son los más comunes, mira, yo te voy a ser sincero, en teoría sí, yo nunca he visto un quiste con un supernumerario, con excepción de los supernumerarios asociados a queratoquistes y en el síndrome de Gordon-Goltz, porque ahí sí he visto supernumerarios y asociados con queratoquistes, pero ya asociados con el síndrome de Gordon-Goltz. Y de ahí en adelante, todos los supernumerarios que me he encontrado, mesodems, premolares, principalmente los inferiores, y los cuartomolares, que son los paramolares, que son los más comunes considerados como dientes supernumerarios, nunca me he encontrado una lesión quística. Ok, entonces, muchas gracias, doctor. Sí, y ¿sabes a lo mejor por qué? Porque el desarrollo de lo que es el saco pericoronario en ellos es muy diferente a lo que en un momento hacen. En cambio, con los dientes retenidos, sí, y es lo que estaba yo comentando ahorita. Cuando son quistes que están relacionados con todos los quistes de origen dentígero, conocidos como quistes dentígeros precisamente, se relacionan precisamente con lo que es la retención del órgano dentario y lo que es la formación de lo que es el saco pericoronario, que conlleva a la formación de un quiste. De hecho, el 70 o el 80% de los terceros molares son condicionantes a formar lesiones quísticas. ¿Saben por qué en un momento no se llegan a formar en la mayoría de los casos? Porque llegan a romper el hueso superficial. Y aunque todavía estén dentro y debajo de la mucosa, con que rompan 1 milímetro de hueso, que a veces ni clínicamente lo llegamos a ver, pero con que rompan un poquito de hueso, es suficiente. ¿Para qué? Pues para que no se forme la presión osmótica y no haya una presión hidrostática, porque precisamente por esa pequeña apertura de hueso que han realizado, es suficiente para que no se formen estos líquidos internos que dan a la formación de un quiste. Pero las características clínicas sí pueden ser. Entonces, ahí vamos a ver cómo en un momento dado los terceros molares, que son los principales dientes retenidos que tenemos, son los que más nos van a formar estos quistes, pero cuando se encuentran adentrados todavía en hueso, cubiertos totalmente en toda su periferia, en todo su contorno por hueso. Cuando rompen un poquito de hueso, es suficiente para que ya no dé a la formación de un quiste. Entonces, estamos mencionando que dentro de los quistes de origen odontogénico, que vamos a ver los de desarrollo, que precisamente vamos a tener el dentígeno que estamos mencionando ahorita, pero tenemos a una gama muy significativa que son los de origen inflamatorio, y de estos encontramos muchísimos porque vienen y se forman a raíz de lo que sería una necrosis pulpar. Recordemos que cuando se forma una necrosis pulpar, pues va a haber un proceso infeccioso, ¿verdad? Que todo ese proceso infeccioso e inflamatorio va a llegar a la porción apical.
En la porción apical va a haber una organización bacteriana en la cual comienza a haber todo un proceso de infección, va a haber una osteolisis, va a involucrar tejidos blandos, hay un proceso inflamatorio y hay acúmulo de material purulento. Recordemos que la pus se forma por el hueso, los músculos, los tejidos que destruyen, por la destrucción bacteriana por los antibióticos y por los elementos formes del sistema inmunológico. Todo ese elemento que se va a hacer una liquefacción prácticamente va a dar la formación de material purulento. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando el sistema inmunológico y a lo mejor cuando son bacterias que no son tan agresivas, en la porción apical se llegan a acumular? Se va a formar entonces un tejido conocido como granuloma, que yo creo que muchos de ustedes han extraído piezas dentarias y extraen con ese tejido que está a su alrededor. Recomendación: siempre que vayan a extraer una pieza dentaria y vean una zona radiolúcida periférica a lo que es el ápice, curetien, no dejen ese tejido. Si está radiolúcida es porque no hay hueso, y si no hay hueso es porque algo lo está ocupando. Y puede ser o por una destrucción bacteriana o porque hay un tejido que se formó ahí, que es un granuloma. ¿Qué pasa con el granuloma? Cuando va creciendo más, se va formando una luz en su interior, y al formarse una luz o una cavidad en su interior, entonces, ¿qué comienza a haber? Presión osmótica y presión hidrostática. Y eso da la formación de un quiste, conocido como quiste de origen inflamatorio, que viene como consecuencia de la necrosis pulpar y de lo que es el proceso inflamatorio a nivel periapical del órgano dentario, y que es uno de los quistes que más se llegan a encontrar en lo que es la patología quística de los maxilares. Después tenemos los no odontogénicos, en los cuales tienen origen embrionario. Tienen origen embrionario. Recordemos que cuando se forman los maxilares tenemos diferentes componentes que van a ocasionar uniones sin fisuras, ¿verdad? Como la fisura palatina, como la fisura central media, que es en la mandíbula, o la fisura entre caninos y lo que serían los caninos y los laterales. Ahí tenemos lo que es la premaxila y los componentes nasolaterales. Esa unión de lo que es el canino con lo que es el lateral, que es la formación de la premaxila con lo que son los componentes nasolaterales, van a formar, cuando están unidos estos complejos y se une un tejido que se llega a atrapar, va a formar un quiste. Ese quiste se le conoce como quiste nasopalatino, se le conoce como quiste embrionario, pero es uno de los quistes principales, como en el ejemplo que les había yo mencionado en un principio, que se le conoce como quiste de glóbulo maxilar. Si esto sucede en la parte anterior de la fisura palatina, se le conoce como quiste palatino medio anterior, y si está en la parte posterior, se le conoce como quiste palatino medio posterior. En la parte anterior, también algunos lo conocen como quiste del conducto palatino anterior. Entonces, esos son conocidos como quistes de origen embrionario, y vuelvo a repetir, es cuando los componentes maxilares se van uniendo en los diferentes puntos de fisura de la formación de las diferentes estructuras. Entonces, cuando se queda tejido atrapado, dan a la formación de los quistes embrionarios. Y luego tenemos una serie de quistes conocidos como pseudoquistes, que en sí tenemos la cavidad idiopática de Stapner, tenemos el quiste óseo solitario, por ejemplo, y tenemos el quiste que se forma por traumatismos, conocidos como quistes aneurysmáticos. Entonces, tenemos tres quistes conocidos como pseudoquistes: la cavidad idiopática de Stapner, el quiste óseo solitario y el quiste aneurysmático. Los dos primeros tienen cierto componente que se ha formado de restos, por ejemplo, de la glándula parótida. El quiste óseo solitario se llama así óseo solitario porque no tiene nada. Es una cavidad totalmente solitaria. Y esa se forma con un ligero epitelio muy delgadito, pero que es una cavidad que está formada principalmente a nivel de terceros molares, a nivel de la rama. En cambio, cuando tenemos un quiste que se conoce como aneurysmático, es porque se forma en lo que es la parte interna y muchas veces está condicionado por un traumatismo fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Un golpe muy fuerte, algún accidente automovilístico, alguna riña, algún pelotazo, algo muy fuerte, llega a ocasionar una necrosis en la parte interna de la médula del hueso, principalmente en la mandíbula, y que llega a tener la transformación en un tejido que es asociado con vasos sanguíneos, y que esto comienza a crecer paulatinamente
dando la formación de un quiste aneurosmático, que vuelvo a repetir, está asociado con la formación de quistes, o digo, de vasos sanguíneos. Tiene a sangrar mucho cuando se elimina, pero una vez que se elimina, el paciente deja de sangrar cuando esto sucede. Vamos a comenzar a ver los quistes de origen inflamatorio. De aquí tenemos 3. El radicular apical, radicular lateral y el residual, ¿sí? Y aquí estamos viendo precisamente lo que llega a formarse, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando anteriormente, que en un momento pues, hay necrosis de la porción de la pulpa, llega a esta parte, comienza a haber una destrucción de hueso y comienza a formarse una haz en el interior, en el cual comienza a crecer paulatinamente según se va formando esto. Esta zona que estoy marcando aquí, que es un poquito más blanquecina y que da continuidad y conformidad y estructura al quiste, es lo que se conoce como bordes escleróticos. ¿A qué se refiere con bordes escleróticos? Que es un borde que se... Aquí podemos ver parte de ellos, pero también vemos una parte difusa en la imagen en la parte inferior, ¿verdad? Pero vemos cómo es una zona radiolúcida y que salud, y que esto da la formación por una necrosis pulpar que llegamos a tener aquí. Cuando se forma en la porción periapical, como en estos casos, se le conoce como radicular periapical. Y si está relacionado con un conducto accesorio, que son conductos laterales, ¿verdad? Se le conoce como radicular lateral. Desafortunadamente, estos se llegan a formar muchas veces cuando se hace el tratamiento de endodoncia y cuando son estos accesorios o conductos laterales que están necróticos, llegan a formar un quiste que se ve, obviamente, lateral a la raíz. Si en un momento dado se deja un resto de los quistes o de las lesiones y se llega otra vez a formar en forma residual o vuelve otra vez a estructurarse, se le conoce como quiste residual. Y este puede ser no nada más en los de origen inflamatorio, sino también en los de desarrollo, como los quistes dentígeros que vamos a ver, también llegan a formarse este quiste si se dejan restos del tejido epitelial. Por eso es muy importante que cuando se elimine un quiste, se tenga la seguridad que está eliminado por su completo o en su totalidad. Entonces, aquí tenemos el quiste residual. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Miren, por ejemplo, en un radicular periapical, esta es una incisión de Newman. La incisión de Newman, como pueden ver, se conservan las papilas, ¿sí? La parte interior, se hace un corte en lo que es la unión de la mucosa insertada con la mucosa libre, siguiendo el contorno de lo que sería la parte de las coronas o la parte cervical principalmente, y aquí se puede hacer una liberatriz. Si se hace una liberatriz, se le conoce como incisión de semi-Newman. Si se hacen 2 liberatrices, o sea, 2 cortes laterales, se levanta un corajo más amplio, se le conoce como incisión de Newman, que es la que se llega a emplear aquí. Entonces aquí vamos viendo cómo se vamos encontrando y vean lo que de entrada se observa, como la destrucción del hueso y comenzamos a ver un tejido epitelial, el cual nosotros comenzamos a curetear, comenzamos a raspar, como que dice, con las cucharillas de Lucas y con la Allegra para eliminar totalmente esa cavidad. Y aquí una vez que se ha eliminado, pues tratamos de conservar la mayor cantidad de hueso y solamente a través de esta cavidad se elimina todo el tejido epitelial. ¿Sí? Aquí inclusive estamos viendo llegar a lo que es la zona apical. Recomendamos, por favor, ese micrófono, recomendamos que antes de hacer lo que sería la eliminación del quiste, recomendamos que se haga la endodoncia, para que en un momento dado, y muchas veces le pedimos al endodoncista que sobreobture, para que en un momento dado, cuando hagamos el procedimiento de apicectomía, o sea, quitar el ápice, tengamos la seguridad de que se está sellando perfectamente bien todo ese conducto, ¿no? Vean, aquí está el ápice, poquito con su obturación, aquí estamos con la apicectomía, con el corte perfectamente bien realizado del ápice, para asegurar de que se está sellando toda la porción del conducto con lo que fue el tratamiento de endodoncia. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer para lo que sería este tipo de quistes periapicales de origen inflamatorio es tratamiento de endodoncia, y una vez con un procedimiento de una enucleación, se va a eliminar. La enucleación, que es el procedimiento que estamos viendo en estas imágenes, es un tratamiento en el cual se elimina el quiste en su totalidad. Y esto se hace con quistes que no son agresivos, que en un momento pueden ser muy grandes, pero en un momento no son agresivos. Se elimina totalmente todo el contenido interno y también se le conoce como técnica de Parch 2. P-A-R-C-H, Parch, P-A-R-C, es P-A-R-C-S-H, Parch. Parch 2
o también conocido como quistectomía. Entonces, este tratamiento tiene 3 nombres: enucleación, PARCH 2 o quistectomía, ¿verdad? Quistectomía porque se elimina todo lo que es el quiste. En lo que son los tratamientos para los quistes existen 2. Uno es la enucleación que acabamos de mencionar y otro es la marsupialización, en el cual la marsupialización es un tratamiento, un procedimiento en el cual se eliminan toda la parte superficial, o sea, se elimina mucosa, se elimina hueso y se elimina la parte superficial del quiste. En este caso, por ejemplo, nosotros dejaremos un agujero aquí totalmente, ¿verdad? La mucosa estaría suturada, pero aquí dejaremos una cavidad totalmente expuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al haber una cavidad, ¿qué hay? ¿O qué no va a haber? No va a haber presión osmótica, no va a haber presión hidrostática. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el hueso va a comenzar a eliminar al quiste totalmente y va a dar formación a hueso en su totalidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo acerca de ese tratamiento. Pero eso lo usamos cuando son quistes muy grandes, cuando son quistes que son muy agresivos o muy recidivantes, como son los queratoquistes. Entonces, aquí estamos viendo, ya ven cómo en un momento queda el ápice, ¿verdad? Como hoy en día los nos prefieren que se haga con cierta inclinación para el sellado del propio ápice, y después lo que es la sutura. Aquí vimos que utilizamos una incisión, con una libratriz en una PARCH, en una semi-Newman, perdón, en una incisión de semi-Newman. Aquí vemos otro caso, me lo mandaron así de urgencia, porque resulta que estaban haciendo una extracción y ¡pum!, que desaparece el diente. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Entramos y aquí vemos que había una destrucción de huesos significativa en esta incisión. Aquí hicimos una incisión de Newman. Si ustedes observan, no tenemos ese contorneo, sino es una incisión totalmente recta, con una liberatriz en forma casi circular. Es una incisión, pero es una incisión de Wasmond. Se conoce como una incisión tipo Wasmond, que también podemos emplearla. Hoy en día, pues prefiero 1000 veces, como que me gusta más utilizar la de Newman o la de semi-Newman, según sea el caso. Pero aquí es una incisión de Wasmond, en la cual pues llegamos en forma casi circular hacia la parte interior, y aquí adentro estaba la raíz que había desaparecido de esta zona, y estaba en una cavidad completamente, y obviamente pues después de haber hecho el curetaje respectivo, sacamos los restos del tejido epitelial que constituían a una lesión interna, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de quiste de origen inflamatorio. Vemos que inclusive esto llega a pasar muchas veces cuando estos quistes crecen. A veces no se ve tanto en la parte anterior, pero en la parte posterior llegan a absorber mucho el hueso. Ven aquí prácticamente está flotando ya nada más lo que es el quiste. Todo este contorneo que observamos, que estoy delineando, nos da a entender que la pérdida de hueso. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el quiste se une a la mucosa palatina. Entonces, muchas se hacen perforaciones. Hay que quitar ese epitelio con mucho cuidado para evitar una recidiva. Aquí estamos viendo cómo en un momento está este quiste con un gran tamaño y obviamente es de origen dental, completamente, es de origen inflamatorio por necrosis de órganos dentarios. Se van dejando mucho. Aquí vemos una parte lateral como está involucrado. Vean cómo en esta toma pues, no se ve, este diente estaba vital. En la toma anterior pareciera que no, ¿verdad? Parece que está involucrando, pero en esta toma aquí vemos cómo no está involucrando a la pieza efectivamente. Y solamente teníamos estas dos que ya tienen la endodoncia realizada, vemos el quiste. Aquí por las características que tenía la lesión, tuvimos que hacer una combinación entre una incisión que involucraba los tejidos periodontales por el tamaño de la lesión y con una Newman también en sus componentes, ¿no? Fue una incisión un poco más grande que estamos relacionando. Y aquí, cuando llegamos a la cavidad, pues estamos eliminando completamente toda esta lesión quística en su alrededor con una técnica de nucleación en su totalidad. Vean cómo había absorción. Si yo lo hubiera hecho un poquito más adelante de la lesión, pues me corría yo el peligro de que estuviese yo involucrando lo que sería dejar la incisión en espacios muertos, que no me hubiera cicatrizado bien. Y una vez que eliminamos esto, aquí utilizamos el plasma rico en factores de crecimiento, en el cual pues colocamos hueso liofilizado combinado con el plasma rico en factores de crecimiento, rellenamos toda esa cavidad porque era una cavidad totalmente grande, toda esta parte la cubrimos también de hueso y cubrimos con lo que es el plasma. Después, aquí durante la sesión, este es el quiste, y creo que observen lo siguiente, que este fue de los primeros casos en el cual comencé a utilizar el plasma rico en factores de crecimiento ya hace muchos años. Tenía yo la curiosidad de cómo había cursado el paciente y este es al tercer día del posoperatorio. Vean qué bien cicatrizó.
ya quité los puntos porque ya no es necesario, pero es el tercer día. Y pueden observar qué bien se ha estado estructurando. Esta cicatrización, ¿a qué fue a favor? Del plasma rico en factores de crecimiento. Entonces, todo ese tipo de ingeniería de tejidos, como se le conoce comúnmente, nos ayuda muchísimo a que estas situaciones tengan inclusive un mejor proceso evolutivo, menos inflamación y mejor cicatrización, como podemos ver, ¿verdad? Entonces, este es un caso también que fue relacionado con una lesión quística de inicio que se infectó. Esta paciente, después de que fue diagnosticada como angina de Ludwig, fue tratada por 4 maxilofaciales, tratada por 3 médicos generales, por 6 odontólogos y con 4 meses. Ya había tomado toda la cantidad de antibióticos que ustedes se pueden imaginar, totalmente. Y todavía estaba fistulizando. Aquí podemos ver la fístula, cuando me llega conmigo. Después de todo un juego de antibióticos, ¿cuál creen ustedes que fue la equivocación aquí? Después de haber sido manejado por muchos facultativos, cuando cursó con una infección. Esto, nunca lo manejaron. Y ya vean la periostitis que se formó periféricamente. Si no, yo lo hubiera tomado, porque ya no tuvimos la oportunidad, lo hubiera tomado una panorámica, esto se hubiera visto como cebollas, como una cebolla cuando se rebana, se hubiera visto así, y eso es lo que se conoce como osteomielitis de Jarret, que es más común en los niños. Y desafortunadamente, ya con tanta invasión bacteriana, y esto fue porque de inicio no quitaron lo que había originado como infección, tuvimos que quitar todos estos órganos dentarios, desafortunadamente. Tuvimos que hacer un curetaje muy extenso. Aquí, bueno, las imágenes nos permiten ver un poquito, pero ya estamos en quirófano. Vean cómo están las corticales de una vez que hemos estado haciendo la limpieza de los alvéolos, quitando todos los órganos dentarios. Desafortunadamente tuvimos que hacerlo, porque si no, no hubiera tenido un buen proceso de cicatrización y de alivio, ¿no? Y aquí pues ya hemos suturado, desafortunadamente tuvimos que quitar todos esos órganos dentarios y todo eso fue por lo que en un momento dado no haber planeado bien el tratamiento, en este caso de la infección de esta pequeñita. Bueno, vamos a dejarle aquí y nos vamos a ver el miércoles a la 1, por favor. ¿Alguna pregunta? No, doctor, bien. Estaba, doctor, la pregunta de que se van a suspender los veranos para reponer las clases, entonces no sabíamos si, se nos hacía un poco extraño que tengamos clases en línea, o sea, sí está bien, pero... Mira, a nosotros la facultad nos está pidiendo que demos las clases en línea, porque eso es lo que se está pensando, pero a lo mejor no nos da tiempo a que en un momento se puedan terminar los planes, los programas. Entonces, yo tengo que dar las clases, no se las voy a dar todos los días, por ejemplo, la próxima clase es el miércoles, y así nos vamos a ir, y hasta donde lleguemos a avanzar, ya después vamos a ver. Eso es lo que están diciendo del verano, pero no lo están confirmando, ¿eh? Entonces, por favor, no se vayan a confiar en ese sentido. Tenemos que seguir dando la clase de alguna manera, tenemos que seguir con esto porque pues es lo que tenemos que hacer. Tienen que estar encerrados, por favor. No salgan. Es verdad. No, sí está bien, no salgan y mejor pues, tomemos una clase. ¿Ustedes quieren que a mí me guste estar ahorita en el lugar que esté de floconazo haciendo otras cosas? No, está bien, y así nos vamos aquí nosotros sí, está bien, doctor. Participando, ¿no? Y vamos a tirar cada 3 días, ¿vale? Sí, doctor. Era para como aclarar. Sí, ya veremos allá cómo nos da el tiempo de verano, de ese tiempo, vamos a ver cómo nos confortamos, cómo nos da la situación, pero no nos tenemos que confiar. Y aquí lo importante es terminar el programa, y si tenemos esta oportunidad de poderlo hacer, pues vamos a hacerlo. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Nos vemos el miércoles a la 1. Saludos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Doc. Tengo buen día. Que se metan. Dios. Sí. Gracias, Doc. Saludos.